Hola, buenas tardes a todos. Os he repartido unos papelitos. El que está escrito es el Evangelio, que luego leeremos, que como siempre para que lo tengáis y lo sigáis en la lectura. Y en el papelito que está en blanco os queremos proponer, pues, bueno, una colaboración. Vamos a trabajar todos un poquito. Entonces se pretende que escribáis en él algo que en vuestra vida os haya representado una preocupación especial, algo que os haya ocupado especial tiempo o importancia o ansiedad. Bueno, que lo digáis, no que contéis una historia ni que hagáis una redacción, una frase más o menos que defina esa preocupación que ha tenido un valor especial en vuestra vida, por lo que sea. Digo que puede ser por intensidad, por tiempo o por ansiedad o por diversos motivos, ¿vale? Eso lo hacemos ahora. Según lo vayáis escribiendo, por favor, lo vais dejando encima de la mesa y luego lo trabajaremos. Bueno, ahora vamos a leer el Evangelio. Es Mateo 6, 25, 34. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. Ni trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Muchas veces hemos pensado que ¿dónde está la verdad? ¿O qué es la verdad? En el texto que hemos leído se perciben colores diferentes. Nuestros colores, que la inmensa mayoría de las veces son interesados de alguna forma, y los colores de la realidad.
es decir, lo que la realidad es en verdad. Nuestros colores interesados son muchos. Es bueno, pues, que de vez en cuando tengamos nuestros momentos de silencio, de oración, para que en nuestra visión luzcan sobre todo su color, la verdad de las cosas. Vivir es más importante que comer. Por mucho que pensemos, hay factores que no los podemos cambiar. Alguien que al crear el mundo tuvo la sensación de que todo estaba bien hecho, no va a ser capaz de considerar correctamente los distintos seres creados. El concepto de verdad es complejo. No se trata solamente si esto es o no es una taza. También entra en juego el papel que en mi vida desarrolla esa taza, o la importancia que yo doy a esa taza. Daría la impresión de que casi permanentemente vivimos con un pincel a cuestas, coloreando todo con nuestros colores. La verdad no es lo que yo pinto. La verdad es lo que es. Primeramente vamos a compartir nuestras preocupaciones.
Búsqueda de casa para comprar, la relación con mi padre y sus consecuencias, el bienestar de mis seres queridos. Cuando un tío mío casi se ahoga atragantado, que mis allegados estén bien, ¿cómo puedo ayudarles yo? Mi hijo y su enfermedad, mi papel en el grupo familiar en el que nací, tener un techo siempre, un hogar, un cobijo. No entender situaciones de tu entorno allegado en el día a día. El miedo a la enfermedad y el dolor. Desde el pasado junio mi hijo enfermó y los médicos conclusión, no la atendieron, bien, supongo. Conclusión, en noviembre le han diagnosticado cáncer. Situación familiar por problemas de salud, de cuerpo y alma. A veces pienso qué pasaría cuando mi ancestor de tantos años no esté aquí. ¿A quién tendré como guía cuando mi maestro? A veces pienso qué pasaría cuando mi maestro de tantos años no esté aquí. ¿A quién tendré como guía? ¿Me alejaré de mi vida de creyente? Bueno, hemos compartido estas preocupaciones y ahora vamos a intentar tener o leer, contemplar una serie de principios, de criterios que nos podrían ayudar a todos. Bien, en un primer momento podemos afirmar que Jesús nos quiere ayudar a tomar conciencia de que no todo el mundo se mueve a partir de nuestras preocupaciones o necesidades. Por eso es interesante entresacar del texto algunos criterios que nos pueden ayudar a proceder de una manera correcta. Repartimos las hojas. Las tengo aquí. Las tienes aquí. No, es esta, sí. Oh, me he liado. Sí. Bueno, decíamos que es interesante entresacar del texto del Evangelio algunos criterios que nos pueden ayudar a proceder de una manera correcta. Inquietaros por lo verdaderamente importante y dentro de lo importante por lo más importante. Vale más la vida que el alimento o el cuerpo que el vestido. Esto puede parecer sencillo, fácil, de primer grado, pero hay momentos en los que nuestro estado de ánimo valora excesivamente
algunos datos o cosas. Si alguien no me saluda, a veces me duele, incluso me enfado, pero tal vez al día siguiente el recuerdo de ese detalle no me afecta tanto. Y podríamos añadir muchos más momentos, siempre teniendo como telón de fondo que quien valora es nuestro ánimo. Pero las cosas tienen el ánimo que son. Si algunos seres inferiores son bonitos porque sí, y si en todos la vida se desarrolla porque sí, ¿vosotros no valéis más que ellos? Vivir la vida comparándonos. Porque ese tiene, porque eso es. Es normal, por una parte, que cada uno vivamos con nuestro termómetro y que nos guiemos también por la temperatura que marca mi termómetro. Pero mi termómetro no es el único. Hay que tener un pequeño yo, eso, más pequeño, para que seamos capaces de sentirnos a gusto, contentos con lo que somos, con lo que es, con lo que hay, sin comparaciones ni juicios de ningún tipo.
Preocuparos del aquí y del ahora, porque el ayer ya pasó y el futuro todavía no ha llegado. Podríamos pensar que, sin darnos cuenta, hay muchos momentos en nuestra vida que vivimos algo así como encadenados, pendientes de, bajo el influjo de, con el dolor de, con el mal sabor de, y damos valor, nos sentimos afectados por lo que ya no es o ya no existe o ya pasó o todavía no ha venido. En toda la creación, cada realidad tiene su proceso y su ritmo. No los podemos cambiar a nuestro gusto en todos los casos. Estamos invitados a respetarlos. Es la eterna realidad del fondo y de la forma. El fondo tiene su forma o está en una forma. Y lo que existe es respetuoso con ambos dos caras, el fondo y la forma. Incluso hemos pensado que Dios podía utilizar el fondo y sobre todo la forma de acuerdo a nuestros gustos. Un día soleado no puede estar presente en la lluvia. No le corresponde la lluvia como forma.
enfermedad incurable difícilmente tendrá solución. La forma lo imposibilita o lo dificulta. Nuestro mismo Dios, cuando se hace hombre, se revistió de una forma, de un cuerpo, vivió en un tiempo determinado, concreto, en un país, y siempre fue respetuoso al ritmo de las distintas formas. A nosotros nos gusta que Dios juegue con las formas a nuestro gusto. Pero el mismo Dios se ha sometido a la coherencia de las formas. Dios sabe lo que necesitamos antes de pedírselo. No necesita de nuestra información para enterarse, ni de nuestra oración para interesarse. Hace un tiempo el teólogo Karl Rahner, en un librito sobre la oración, decía que lo que nos pasa o nos ocurre no es que no pedimos, sino que no sabemos pedir. Pensamos que tenemos que presionar a Dios. Al que nos ha creado por puro amor. Cuando pedimos, solo estamos pendientes de nuestro deseo y desatendemos la realidad de nuestro corazón. Confiad en Dios. Él no se mueve desde nuestro comportamiento, ni desde su grado de enfado con nosotros. Dios actúa siempre desde nuestras necesidades, porque es así.
es amor. Los humanos somos, o creemos que somos, justos, que damos a cada uno lo suyo o lo que le corresponde. Somos justos desde nuestra justicia. Pero resulta que Dios, y en los evangelios encontramos varios ejemplos, vemos que Dios actúa haciendo justicia a su amor. Y el amor de Dios es sensible de manera extraordinaria con el que peor lo está pasando. Bueno, pues ahora os solicitamos que participéis y que de todos estos criterios pues compartamos en cuál andamos más flojo o que hagáis el comentario que estiméis oportuno. Y ya que estoy aquí voy a empezar yo. ¿Sí? Que empiezo ya con los comentarios. Pues aquí a mí el que más me cuesta, en el que estoy más floja, tengo que reconocerlo, es en el de inquietarme por lo verdaderamente importante. Y dentro de lo importante, por lo más importante. El día a día y lo cotidiano del día a veces me quita importancia a lo que realmente lo es y me lo deja en el último lugar. Ahí es donde yo creo que ando más floja. Pero también me gustaría resaltar que una de las cosas que más siento y que intento vivir y que realmente me parece importantísimo es el aquí y el ahora. Ese no sufrir o pensar en el pasado nada más, no sufrir ni temer por el futuro, sino vivir este instante con las circunstancias que tenga. Entonces, bueno, eso es. Y ahora, por favor, os invito a que nos hagáis vuestros comentarios. Buenas tardes, Es que si no, lo te oímos todos y no te queda grabado. Hay que salir. Preferiblemente, sí. A mí me ha llamado la atención esta frase que ha dicho Jesús. ¿No? Hay que llamarte Jesús o don Jesús o José o cómo. José. Don José o No, José. José, vale.
Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención, como yo estoy pasando una temporada muy mala por mi hijo, que mi hijo tiene cáncer, pero que han actuado fatal los médicos. Esto no se debía decir, pero yo lo digo. Entonces, yo me he quedado, como os decía, pensando, si no sabemos pedir, yo quiero aprender a pedir. Y esa es mi pregunta. También hay un ejemplo sino un hecho histórico, que lo he repetido algunas veces, que había una familia que tuvieron un hijo con deficiencia psíquica, ¿no? Y todos los padres no podían soportar tener un hijo así. Y pedían a Dios que hiciese el milagro. Y pasaba el tiempo pidiendo, pero el milagro no venía. Hasta que en una ocasión los padres fueron capaces de aceptar a su hijo así. No consiguieron lo que ellos querían, pero tuvieron la suerte de vivir un milagro. Lo que era inaceptable les resultó aceptable. O sea que la solución es aceptar. Pues yo no acepto. Muy bien. De acuerdo. Pero sigue pidiendo. Eso sí. Y además yo he hecho mía esa frase, ¿cómo es? Yo, como el ciego del camino, pido un milagro para verte. Y estoy, bueno, cuando me acuerdo, otra vez. Yo, como el ciego del camino, pido un milagro para verte. Pero no es ya lo que yo, la angustia y todo lo que yo siento, no. Es ver el sufrimiento que él tiene, y él me está dando ejemplos de aceptación, porque desde que le han diagnosticado esto, está como más calmado, con más paz, aceptando más. O sea que él me está enseñando a mí lo que yo tengo que aprender también. Bueno, pues muchas gracias. Yo no sé si se puede decir, pero Dios también está o se siente condicionado en el sentido de que yo no puedo crecer 5 centímetros más por mucho que pida a Dios. Dios no me concederá esa gracia nunca, seguramente. Pero no me concederá esa gracia, pero me concederá la gracia de aceptarme como soy. Y tu hijo está recibiendo seguramente esa gracia, ¿no? Sí, de su serenidad o de su equilibrio, de su paz. Eso sí. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti. A mí personalmente me venía una frase que aquí no aparece, pero que tal vez encierra todo lo que aquí hemos leído, ¿no? La frase es esa, que vuestros pensamientos no son mis pensamientos, o vuestros caminos no son mis caminos, ¿no? Y es ese también mi problema. ¿Se me entiende? A ver. Creo que es parecido a lo que has comentado tú, pero yo con lo que más dificultad tengo es con la impaciencia. No es que quiera una solución, pida una solución concreta, que desaparezcan mis penas, pero la quiero ya. Entonces creo que es una manera también de
no confiar del todo, realmente. Es curioso, ¿no?, que cuando pedimos estamos pensando en nosotros, ¿no? Y cuando Dios actúa, también piensa en nosotros, no dándonos lo que queremos, sino dándonos la transformación que necesitamos. Pues yo comparto lo que habéis comentado también, de esa falta de confianza que tenemos a veces, pero lo que más a mí me ha llamado la atención es el punto 4, cuando dice lo del proceso de cada forma de vida y su ritmo, porque ahí me he dado cuenta que ya no solo condicionamos a Dios con lo que queremos, sino con cómo queremos que sean todos y con cómo queremos que sean las situaciones, cuando el proceso de cada uno es el que es, aunque el proceso del vecino, del hermano o del hijo nos afecte. O sea, somos capaces de aceptar nuestro proceso, pero el del otro no, y a lo mejor el proceso del otro en nuestra percepción nos afecta negativamente, pero es que no respetamos su proceso. Y luego me ha llamado mucho la atención cuando dice que la vida es más importante que la comida, porque pienso, es que sin comida te mueres. Entonces debe de referirse a la vida en un concepto muy absoluto, la vida incluso más allá de la vida, ¿no? Y esa es mi participación. Gracias. Esta frase de pedimos y no sabemos qué pedimos. A mí esa me ha tenido y me tiene, porque siempre digo, no sé pedirte, no sé pedir. A veces me viene como una respuesta muy bajito y ahora me ha venido un poco más alto. Entonces, aceptar, por supuesto, ya, estar en el camino de la aceptación del tiempo y las situaciones de los demás, por mucho que a mí me puedan doler, es mi dolor, cada uno tendrá que vivir lo suyo. Pero sí que en esto de vivir el presente, el pasado ya no está, pero me pregunto, ¿y el pasado en qué medida tengo que sentirlo en mí para aprender o para aceptarme incluso? Hola. Bueno, yo creo que a mí lo que más me puede llenar es la idea del desapego. O sea, no sé si está en el texto de una manera u otra, pero yo lo digo. A mí el desapego, que tiene que ver también con la aceptación, ¿no? Es como que no me importen las opiniones de otras personas, que yo no opine tampoco sobre otras, que no haga juicios sobre las otras personas. Esa como que ahora está muy de moda lo de la toxicidad, ¿no? Las relaciones tóxicas, que sea capaz de ver la toxicidad y alejarme y no engancharme. Y eso tiene que ver pues con el desapego, ¿no? Y me parece que podría encajar con, pues tal vez con el punto 1, no sé. O sea, sí, porque de alguna manera es como desvestirte o despojarte
de lo accesorio y estar centrada en lo tuyo y buscar un camino que no tenga como color, ese color que tú has dicho, que no sea ni mi color ni el color de los otros, pero sobre todo que no sea el color que pintan los otros. Pues nada, mi reflexión. Pues tengo tengo una sinusitis. Bueno, a mí el punto es el punto 6, confiad en Dios. No tanto el hecho de confiar, por mi carácter, siempre lo de pedir a Dios nunca me ha gustado. Es decir, es como decir, Dios mío, pobrecito, si tú ya tienes tantos problemas, como encima yo voy y te doy mi problema, ¿no? Es decir, como si estuviera aquí en la lista de la compra. Entonces, lo de pedir, no. Es decir, ya Él hará lo que tenga que hacer, pero no. Lo que sí voy reflexionando últimamente es no condicionar, es decir, esa confianza no va condicionada. Y en este sentido condicionada incluso por las propias creencias, es decir, el sentido de si crees esto, entonces te llevas el premio, y si no lo crees te llevas el castigo, si actúas de esta manera estaré contento, si no actúas, es decir, esa especie de condicionamiento, y siempre pensar que debo de actuar de una forma impecable para que Dios pueda confiar, ¿no? Estoy, digamos, dándole vueltas a este tema de que el amor de Dios no va por ahí. Es decir, no va por, digamos, estos tratos de tal, sino que esos padres del chico o de la chica que tenía discapacidad, pues aman o acabaron amando a esa persona más allá de su discapacidad. Es decir, sin condiciones. No es que te vuelvas ciego, lo ves, pero no condicionas las cosas. Y eso me ha costado, es decir, me ha costado mucho tiempo, porque siempre un poco clasificaba al personal en responsables e irresponsables. Es decir, personas que nunca llegan a la hora, ¿no? Y personas que sí llegan a la hora. Es decir, y eso me molestaba, es decir, en el sentido de que al final creo que cuando aquí dice desde nuestras necesidades, no sé cuáles son. Yo sinceramente no sé cuáles son mis necesidades. Entonces yo dejo esas necesidades en manos de Dios. Él sabrá. Él sabrá qué necesidades son esas, porque claro, yo no le puedo cargar con unas necesidades que son pues muy pequeñas, muy tontorronas, Entonces, pienso que es mejor dejar que Él actúe, pero sin condicionamientos, es decir, sin ningún condicionamiento. Que esto, fácil de decir, complicado. Bueno, pues esto es lo que es. No, y esto es interesante lo que dices, Armando, en el sentido de que es importante en la vida, algo así como considerar una petición o un deseo como proceso. Entonces, no sé qué necesidades tengo, muy bien, pero sigue estando ahí, abierto. Y con lo de que decías del pasado, no me venía la idea de, sí, estamos diciendo que el pasado ya ha pasado y no hay por qué tenerlo en consideración, ¿no? Sin embargo, del pasado podemos aprender. Y los mismos cristianos, en nuestra tradición, en nuestro camino, estamos constantemente haciendo memoria de algo que ya pasó, ¿no? Entonces, el
el pasado es bueno, digo yo, dejarlo cuando te estorba, digo, en el sentido de que no te ayuda absolutamente a nada o incluso al contrario, te marulla más, ¿no? Pero podemos aprender del pasado. A mí una de las cosas que más me motivan en la meditación es precisamente esa capacidad, ¿no?, que la meditación tiene de hacernos maleables, no maleables según nuestro deseo, no, maleables según el deseo de Dios, ¿no? Que todas esas añadiduras que llevamos cada uno dentro, que se vayan como despojando, ¿no? De tal manera que cada vez seamos más incondicionales nosotros mismos, ¿no? El mismo Jesús, ¿no? Padre, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En él también hubo ese proceso. Y el ser capaces también de no sentirnos mal porque descubrimos que somos pecadores es altamente positivo. Un ejercicio de humildad formidable. Sí. Dame un minuto. Se me ha ocurrido una cosa. He vivido alguna situación que me suponía desbordarme. Perdía todo eso que pensaba que había conseguido, lo iba perdiendo. Yo sentía pero profundamente, que estaba dando mi vida, que la estaba entregando todo lo que podía. Y ese desbordamiento, yo un día pensé, es que esto también es mi vida, pero no sé si fue una barbaridad pensar eso. Yo decía, Dios mío, encima como que me estoy justificando ante todo, ante la vida, ante Dios. Yo decía, pero es que lo siento así. Y era una lucha, porque cada día quería dar más, cada día quería hacerlo mejor. Había momentos que era no poder hacerlo incluso como yo quería. Pero un día pensé eso, dije, es que esto también es mi vida, forma parte de mi vida, de lo que soy. Y estos momentos aparecen. Pero claro, me quedó también la duda, ¿será una barbaridad esto que estoy diciendo y me estoy justificando? Me viene el recuerdo de aquel, creo que voy a decir bien, de un ciego, ¿no?, que fue donde Jesús, y Jesús le dice, ¿y qué quieres? Y dice el ciego, yo creo, pero aumenta mi fe. O sea, él, sintiéndose limitado, no sintió obstáculo alguno de acercarse a Jesús y de pedir. Precisamente eso que él quería tener más, la fe. Entonces, también es bueno, ¿no?, que a pesar de que te sientes indigna o con inseguridad, pero tú te acercas. Hazme ver. Gracias.
terminando, ¿no? Sí. Bueno, esto merece 50.000 botellas de champán. Ya lo creo. Creo que es muy bonito, muy bonito. Es verdad. Sí. El próximo día. Sí, El próximo día. El próximo día. Nos damos la mano y rezamos un Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.